Siempre que vamos a la palabra, vamos a escuchar algo que viene de parte de Dios. Hay cosas que la palabra hace en nuestra vida que nos gustan. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos alienta, a todos nos gusta. Pero la Biblia enseña que la Biblia hace varias cosas. Dice ella misma que es un instrumento a través del cual Dios corrige, Dios limpia, Dios enseña, ¿no? Y entonces hay veces cuando nos toca limpieza profunda, ¿no? A veces no nos gusta tanto. Pero finalmente es algo que la palabra de Dios dice que nos da, nos provee, porque lo necesitamos. Así que si estamos cantando Dios te necesito, entendemos que necesitamos todo lo que Dios hace en nuestra vida. Una de las cosas que enseña la palabra de Dios es que estamos en guerra. Y si estamos en guerra espiritual, tenemos que mantenernos en forma. Porque esta guerra espiritual que se está llevando a cabo a nuestro alrededor, o sea, ahorita mismo, en este lugar, dice la palabra de Dios que tenemos una gran nube de testigos. Estos testigos incluyen también a los ángeles, caídos y no caídos. O sea, en esta reunión ahorita hay ángeles observándonos y también hay demonios observándonos. Ven tu actitud, ven cómo reaccionas a la palabra. Te pueden susurrar, por ejemplo, oye, ¿no has checado Instagram? Y así, en medio del estudio, llamarte a la distracción total. Esta guerra es real. La palabra de Dios nos enseña que en esta guerra enfrentamos tres enemigos. Son dos externos y uno interno. Los externos, el diablo y todo su ejército, todos estos ángeles que se rebelaron contra Dios y que hoy tienen un solo objetivo, que el que no conoce a Dios no lo conozca, no venga a Él para salvación, y que el que ya lo conoce, no viva para Cristo. Ese es el objetivo del diablo. El tercer enemigo es un enemigo interno y es probablemente, a la luz de lo que la palabra de Dios enseña, el que más daño nos hace porque siempre lo llevamos puesto. Aún el creyente, cuando se ha convertido, dice la Biblia que Dios nos da una nueva naturaleza, una nueva vida, su vida, pero no dejamos de luchar contra ese antiguo hombre, contra ese yo, ¿sí? Vamos a ver un aspecto, nada más, imagínate, un aspecto de los que la palabra de Dios dice que rechaza, que detesta de esta actitud del yo, de lo que tú y yo somos. Dice en el libro de Proverbios que Dios aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma. Y la primera de la lista es los ojos altivos. Esto nos habla del orgullo. Ese orgullo que está presente en cada uno de nosotros y que el orgullo tiene varias manifestaciones. Vamos a estudiar, vamos a ver así un poco, ¿por qué el orgullo es tan dañino para el creyente? Para el hombre en lo general. Por ejemplo, el orgullo es lo que nos impide escuchar. Es imposible enseñarle, dirigir a alguien orgulloso, porque el orgulloso siempre piensa que tiene una mejor opción, una mejor idea. Por ejemplo, el orgullo en ese sentido es el que impide que muchas personas vengan a Cristo. Porque cuando tú les hablas del evangelio sencillo, Dios vino a morir por ti, quiere que le entregues tu vida, quiere que descanses en lo que Él ya hizo por ti, el orgullo dice, pero es que yo tengo que hacer algo, yo me tengo que esforzar, yo tengo mi manera. Y esto empezó desde Génesis, lo leemos. Tú te das cuenta como cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que habían pecado, que habían fallado, que habían roto el proyecto de Dios. Dios dijo, lo vamos a arreglar. Ahora ustedes van a esperar por un Salvador que venga y pague por toda su maldad. Mientras ese Salvador llega, les voy a dar un símbolo, una ilustración. Van a matar a un cordero, a un animal inocente, porque ustedes deben creer en alguien que va a venir a solucionar lo que ustedes hicieron mal. Adán y Eva recibieron esto, lo creyeron, lo transmitieron. Y tú lees cuando llega el momento en que sus hijos, ya adultos, ya con edad consciente, Abel y Caín se van a presentar delante de Dios. Abel hizo lo que Dios había dicho. Sencillamente escuchó la palabra de Dios y la llevó a cabo. Caín dijo, no, yo tengo mi manera de acercarme a Dios.
Y entonces vemos cómo el orgullo de Caín fue lo que le impidió salvarse. Todavía Dios le dice, Caín, ¿estás mal? Todavía después de que su ofrenda no es aceptada, Dios le dice, Caín, ¿por qué estás enojado? Aguas con el pecado. Pero cuando el orgullo toma lugar en nuestra vida, podemos dejar a cualquier persona con la palabra en la boca, inclusive a Dios. Qué hermoso es que hoy tú entiendas, aprecies que para poder haber venido a Cristo, y eso es un enorme privilegio, es porque un día tuvimos la voluntad de decirle a Dios, Dios, quiero escucharte. Quiero bajarle la voz a mi yo, bajarle la voz a mi orgullo y reconocer lo que tú me estás ofreciendo y reconocer sobre todo mi necesidad. Pero la palabra de Dios enseña que cuando tú vienes a Cristo y recibes esa nueva vida, finalmente esa vida que es Él, tiene que mantenerse conectada así dinámicamente, conectada armónicamente al Señor Jesús. Por eso Jesús a los discípulos en Juan 15 les dice, separados de mí, nada podéis hacer. Noten que es una expresión dirigida a personas que lo conocían. ¿Qué significa eso para nosotros? Que hoy podemos estar diciendo, creo en el Señor, que hoy podemos estar cerca, que hoy podemos estar a lo mejor hasta sirviendo con gozo al Señor, y Dios aún ahí en ese lugar nos dice, el orgullo es un peligro potencial que te puede separar y que te puede hacer mucho más daño del que tú alcanzas a comprender. O sea, no importa dónde estamos hoy, si nosotros dejamos de atender la palabra de Dios, el orgullo tiene un potencial tremendo. Porque el orgullo siempre produce esto, una incapacidad nos impide escuchar a Dios. Y cuando nos impide escuchar a Dios, entonces Dios no tiene ninguna libertad para decirnos en lo que estamos mal. O sea, si no lo escuchamos para el camino a seguir, imagínate si lo vamos a escuchar cuando Dios nos dice, corrige el camino. Por eso es que Dios dice que este pecado es terrible. En la Biblia encontramos ejemplos en los cuales es alentador, porque Dios nos dice, en la Biblia nos habla de personas como tú y como yo, con debilidades, con virtudes, pero finalmente personas que tomaron una decisión, quiero obedecer a Dios. Cuando estos creyentes, hombres y mujeres, fueron fieles, fueron obedientes a lo que Dios les iba mostrando, Dios pudo ir cumpliendo, desarrollando su proyecto en sus vidas. Pero también encontramos ejemplos de creyentes que empezaron muy bien, pero llegó un punto en el que dejaron de escuchar. Ese es el punto donde podemos identificar cómo surge el orgullo. Piensa, por ejemplo, en Saúl. A Saúl, Dios lo escogió como el primer rey sobre Israel. No hubo elecciones, no hubo votación, o sea, no fue elección popular. No es que pudieran haber dicho, ay, es que nos equivocamos de por quién votamos. No, Dios lo escogió. Porque Dios vio en el corazón de Saúl una actitud hermosa hacia él. Había humildad. ¿Pero qué pasó? Empezó a avanzar el tiempo, empezó a caminar Saúl en su vida cristiana y llegó un momento en el cual, como algunas veces nos pasa, que pensamos, ya puedo solito, ya voy solo, ya no necesito tanto de Dios. Y entonces ese orgullo que Saúl empezó a consentir, a permitir, llega a un punto en el cual Dios le dice, le tiene que decir a Samuel, el hombre de Dios, dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey porque no obedece. Va Samuel con Saúl y le dice, oye Saúl, no obedeces. ¿Cómo que no obedezco? Si yo soy bien obediente. ¿Te das cuenta cómo el orgullo no nos deja escuchar? Te puede estar diciendo Dios así, mensaje directo de Dios, oye, ¿estás mal en esto? No, yo no estoy mal. Y ese es entonces cuando entendemos que a veces llega el punto donde Dios tiene que dejar de hablar, porque el creyente, porque la persona no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque es imposible ganarle a un necio. Es imposible ganarle al orgullo.
Hay una frase que se atribuye a Mark Twain que dice: nunca discutas con un ignorante, porque te hará descender a su nivel y ahí te va a ganar por experiencia. Bueno, fíjate lo que la palabra de Dios dice, Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Qué realidad? Es una realidad aunque nos duela. Porque aunque a veces podemos decir, sí, yo he tratado con un necio, a veces yo tengo que reconocer que me he portado como un necio. Que a veces somos nosotros a los que Dios nos tiene que decir, es que no haces caso. Y por eso Dios a veces tiene que dejar de hablar, tiene que dejar de exhortar, porque hemos decidido en el corazón no escuchar. Y cuando Dios nos ve, así como dicen coloquialmente, en la necia, no sé si les parece familiar, cuando Dios nos ve en la necia, aunque Él sabe lo que viene adelante, aunque le duele, aunque le entristece ver el peligro en el que estás poniendo tu vida, finalmente dice la palabra, nada más queda esperar a que venga el quebrantamiento, porque solo el quebrantamiento te va a volver a hacer escuchar. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Yo estoy bien. Yo no necesito que nadie me diga cómo hacer las cosas. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Qué importante es escuchar a tiempo cuando Dios nos da estos avisos. Están en la palabra. Decía una vez un predicador, si tienes problemas con lo que yo estoy predicando, ve con Dios. Porque la palabra la escribió Él, yo nada más te la estoy compartiendo. Y así es. A veces no nos gusta lo que Dios nos dice en la Biblia. Pues hay que ir con Dios y decirle a Dios, oye, te equivocaste, yo no soy orgulloso, ¿no? ¿Sabes? El orgullo entra por la puerta grande de nuestra vida cuando hacemos algo que parece inofensivo, dejar de cuidar la palabra de Dios. El día que tú y yo dejamos de cuidar, atesorar la palabra de Dios, darle el lugar en nuestra vida que le corresponde, ya estamos en orgullo. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que podemos solitos. Cuando David pecó con Betsabé, el pecado realmente empezó porque él descuidó sus tiempos con Dios. Él estaba débil espiritualmente, de tal manera que no hubo esa fortaleza que solo Dios podía producir. Separados de mí nada puedes hacer. Para cuando viniera la tentación decirle no a la tentación. Entonces, la principal muestra de orgullo es cuando nosotros dejamos de atender con cuidado, con diligencia, con constancia a la palabra de Dios. Hoy vamos a ir de visita a una iglesia. Vamos a ir de visita a través de las páginas de la Biblia a una de las iglesias más bendecidas del Nuevo Testamento. Y vamos a observar, así pequeños detalles, cómo se manifestó el orgullo entre estos creyentes y los efectos, las consecuencias que tuvo. ¿Para qué vamos a ir? ¿Para juzgarlos? Para nada. Esto nos pondría en el mismo peligro, en el mismo riesgo, ¿no? O sea, de mirar a alguien por encima del hombro, decir, yo soy mejor que tú. Como el apóstol Pedro, ¿no? Señor, si todos esta bola de cobardes te negaran, yo no te voy a negar. Yo estoy dispuesto a ir a morir contigo, ¿no? Es más, dijo, mi vida pondré por ti. Jesús le contesta, ¿tu vida pondrás por mí? Dice, Pedro, escucha, por favor. Hoy me vas a negar 3 veces. O sea, no era así en 2 años o llegará el día. O sea, fíjate lo que estaba escuchando Pedro. Hoy me vas a negar 3 veces. Y en la noche, esa misma noche, Pedro estaba negando al Señor. Un poquito de presión, así alguien que lo señala, una mujer que le dice, tú hablas como ellos. Y empezó Pedro, no, a mí no me confundan con cristiano, ¿eh? Y empieza a decir hasta palabrotas. Ese es el orgullo.
que nos hace pensar que estamos en una posición cuando realmente estamos débiles. El que piense que está firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Entonces, vamos a ir a esta iglesia, pero para ver aquello en lo que tenemos que ser vigilantes. Para que si vemos los efectos, para que si vemos así cómo brota esa raíz de repente en algún aspecto de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro círculo de amigos, de nuestra iglesia, podamos identificarlo y entonces, si lo vemos aparecer, ir con urgencia al Señor rápido. Decirle: Dios, ayúdame. Dios, te necesito. Esta iglesia, para empezar, fue bendecida con pastores como Pedro, como Pablo, como Apolos. Pedro y Pablo, apóstoles del Señor Jesús, ampliamente usados por Dios. Apolos, dice la Biblia, que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Así que te puedes imaginar los banquetes espirituales que ellos recibieron en cuanto a la enseñanza. Pero aquí es donde empezamos a ver dónde se cocina este tema del orgullo en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando pensamos que es suficiente el conocimiento y descuidamos vivir en el amor, que es el que Dios usa para que nos mantengamos cerca de Él. Fíjate lo que dice 1 Corintios 8, 1, la parte B. Dice: el conocimiento envanece. Cuando el conocimiento es lo único que recibimos y no estamos creciendo en el amor a Dios y en el amor a los hermanos, a la familia en Cristo, entonces no estamos viviendo en el amor que edifica. Esta iglesia, en un sentido, se fue acostumbrando a las bendiciones. Se fue acostumbrando a lo que Dios les daba y en lugar de aprovechar ese hermoso privilegio, empezaron a dividirse. Dice en 1 Corintios 1, versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Te das cuenta? Empezaron a hacer grupos, ¿no? No, a mí me cae mejor Pablo. No, a mí no me gusta cómo habla Pablo. Yo mejor voy cuando predique Pedro. Y otros: no, yo mejor no voy, porque yo soy de Cristo nada más, ¿no? Y así hay algunos que empiezan: no, yo ya no voy al estudio porque ya sé mucho. Aquí aparece, en este sencillo versículo, aparece una de las manifestaciones que más fácil podemos identificar en nuestra vida. Cuando tú veas en tu vida surgir divisiones en cualquier aspecto, puedes estar segura que estás frente al trabajo del diablo. ¿Por qué? Porque Dios siempre trabaja hacia la unidad. Él quiere unir, Él quiere reparar, Él quiere sanar, Él quiere juntar. El diablo siempre quiere dividir. Jesús explica: ninguna casa dividida contra sí misma puede permanecer. Por eso el diablo siempre está buscando dividirnos en todas las áreas de nuestra vida. Nos divide del esposo, de la esposa, nos divide de los hijos, a los hijos los divide entre hermanos. ¿De dónde surge esto? Del orgullo. De una o varias partes que empiezan a decir: no, es que yo tengo la razón. Y entonces el primer consejo que hoy quiero que tú te lleves es: toma nota. Así, toma nota y pregúntate: ¿de quién hoy estoy separado? A lo mejor no es en la parte externa, pero la separación empieza en el corazón. ¿Con quién hoy ya no tengo la misma relación, el mismo acercamiento, el mismo aprecio, el mismo amor que tenía antes? A lo mejor hoy es un buen día, un buen momento en el cual Dios está trayendo esto a tu mente, a tu corazón, para que tú te des cuenta que te estás separando de las personas con las que Dios te ha enriquecido. A lo mejor estás separado de tu esposa o de tu esposo. A lo mejor estás en un punto donde dices: es que ya no puedo platicar con él o con ella como lo solía hacer antes. A lo mejor te estás separando de tus hijos. O hijo, a lo mejor te estás separando de tus padres.
Y repito, esto empieza en el corazón. Cuando tú ves una fractura externa o una separación externa, es porque ya hubo primero una separación en el interior. Es como una fractura. Una fractura, en el momento que se quiebra, o sea, primero es interno. Continúa hasta que se pueda hacer una fractura expuesta. Entonces, el orgullo pone en riesgo todas las cosas valiosas. Todas. Regresemos al ejemplo de Pedro. Pedro, cuando se dejó dominar por el orgullo, se separó del Señor Jesús, se separó de todos los demás discípulos y lo encontramos, dice la Biblia, llorando amargamente solo. Ahora, igual que a Pedro, Dios siempre nos da avisos. Llegó el aviso, ¿no? Pedro, el diablo te quiere dar una zarandeada. Yo ya oré por ti. Era una invitación para que Pedro entendiera, Señor, te necesito. Por favor, no me sueltes en ese momento. El orgullo dijo, no, Jesús, si no sabes con quién estás hablando. Entonces, el orgullo nos engaña, porque nos hace pensar que podemos cuando menos podemos. Ahora, otra cosa que hace el orgullo en el tema del engaño es que te hace pensar que puedes separarte de ciertos aspectos en tu vida como creyente y que no va a afectar a otros. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas en su familia, en su relación familiar, se los lleva para todos lados. Recuerdo haber estado platicando con un muchacho que llegó un día así a su trabajo y él decía, es que no puedo trabajar, no me puedo concentrar. Oye, ¿qué tienes? Pues que tengo problemas en casa. Y es de lo más normal y de lo más común. Nuestros problemas, finalmente somos una persona. No podemos separar, no podemos así distanciar. A ver, esto es un problema en casa, no me lo llevo al trabajo, te lo llevas puesto. ¿Sí? Entonces, el orgullo te hace pensar, puedes cortar por aquí sin que afecte por acá, y eso no es cierto. El orgullo siempre trabaja parejo. Así que no discrimina. ¿Qué pasó con los corintios? Ellos pensaron, no, es que a mí nada más no me cae bien Cefas. O a lo mejor otro grupo pensó, no, es que a mí nada más no me cae bien Pablo. Y no vieron, o sea, no pudieron captar todo lo que venía atrás de esas decisiones de dividirse, de separarse. Finalmente lo que pasó es que ellos abandonaron el amor y empezaron a vivir a lo que su vista y sus emociones decían. Donde debía haber armonía y comunión, empezó a surgir divisiones internas. Donde debía haber el amor de Dios derramado en sus corazones y manifestándose unos a otros, empezó a haber todo lo contrario. Es más, aún sus reuniones, hay un pasaje donde Pablo tiene que escribirles que tengan cuidado porque aún en las reuniones de iglesia eran un desorden. Ahora, como te decía, aquí no estamos yendo a Corinto y Dios no dejó esto escrito para que nosotros nos pusiéramos en papel de juez, sino para que viéramos cómo el mismo Dios que hizo maravillas en tu vida, que hizo maravillas en la vida de estos creyentes, que les dio tanta bendición, es el que hoy nos dice, si no cuidamos nuestra vida, podemos cometer el mismo error. Dios nos alcanzó a nosotros, Dios nos salvó, Dios es el mismo Dios que hoy pone en nuestra vida la capacidad para seguir sus pisadas si nos mantenemos cerca de Él. Pero si nos alejamos del Señor Jesús, vamos a cometer esos y más errores. Para eso son los ejemplos en la Biblia, para que entendamos que son pisadas a evitar o pisadas a imitar. Hay pasajes donde Pablo, por ejemplo, dice, imiten su fe, imiten su confianza. Pero cuando tú veas a una persona que se está separando de otra, es algo para que decir, oye, aguas, porque esto es orgullo. Entonces, la iglesia de Corinto es un impresionante ejemplo de cómo puede transformarse todo, o sea, la bendición, lo que Dios nos da, los tesoros de Dios, se puede transformar en tan poco tiempo en algo desastroso. Las cartas del Nuevo Testamento
fueron dadas para solucionar y para ayudar a los creyentes en su crecimiento. Eran de bendición sin duda. ¿No te ha llamado la atención que, por ejemplo, las cartas a los Corintios son dos de las cartas más amplias del Nuevo Testamento? O sea, cuánta bendición Dios derramando sobre sus vidas. Pasajes hermosísimos, como el pasaje que habla sobre el amor, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas, angélicas y no tengo amor, este pasaje Dios se los mandó así de primera mano a los corintios. Y en lo que ellos debían vivir, que era en el amor, fue desechado. Se dividieron internamente. Llega el punto donde Pablo les escribe, ¿por qué tanto pleito? O sea, llegó a haber una relación tan afectada entre los creyentes de esta iglesia que estaban en pleito hasta en tribunales de los incrédulos. Pablo les escribe, ya dejen de defraudarse. Fíjate lo que tiene que escribirles, ¿no? Pero ¿sabes? El mayor fraude es el que cometemos nosotros mismos cuando desatendemos la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que captar. El mayor fraude es el que el creyente comete contra sí mismo cuando en lugar de vivir en lo que Dios nos llama, que es vive en amor, vive en el fruto del Espíritu, le damos cabida o le damos oído al orgullo y entonces el orgullo aplasta todo lo que Dios va haciendo. Por eso la iglesia perdió el paso. Por eso la iglesia que una vez estuvo avivada, que una vez fue un profundo instrumento en las manos de Dios, ese avivamiento fue sustituido por rivalidad. El amor fue sustituido por envidia, por pleitos, por egoísmo. Y cuando lo lees, cuesta trabajo entender cómo un testimonio tan maravilloso como es el del creyente, y una iglesia es un conjunto de creyentes, fue abandonado este milagro y fue dando paso a la indiferencia. Y llevó a esta iglesia aún a estarse peleando delante de los incrédulos sin recato alguno. Dios te salvó, transformó tu casa, te dio una hermosa relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y de repente el orgullo surge y te andas peleando. Y el testimonio que damos hace pensar, oye, y esos son los creyentes, imagínate si no conocieran a Dios. Pero Dios nos dice esto con todo el amor porque nos dice, ten cuidado, porque ese orgullo está a la puerta. Las palabras de Dios a Caín, y esas son bien interesantes, Dios le dice a Caín, Caín, aguas, el pecado está a la puerta. O sea, solo con la fuerza de Dios podemos mantener el pecado afuera de nuestra vida. Sin estar así fortalecidos en Cristo, la promesa es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin esa fortaleza, el pecado hace de las suyas con nosotros. Por eso, esta enseñanza realmente es una bendición. Porque el que podamos estar hoy aquí escuchando esto, es una invitación, ¿sabes a qué? Y por eso el título del estudio, es una invitación a que hagamos un inventario espiritual. Y que te pongas a pensar, a ver, Dios me ha dado su amor. Dios, lo primero que pone en nuestra vida es amor. Entonces hay que ir al interior de nuestra vida y ver, oye, ¿cómo ando de medidas de amor? Y donde debía haber a lo mejor tantas medidas de amor, porque el pasaje dice, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, así que debería estar lleno mi corazón de medidas de amor, y que de repente hagas el inventario, Dios, nada más tengo el 10%, estoy en la reserva, que puedas ir con Dios y decirle, Dios, estoy falto en amor, perdóname, restitúyemelo, vuélveme a ese lugar donde yo esté realmente viviendo en amor. En ese inventario espiritual tú puedes ir al corazón también y ver donde debían existir así una reserva mínima de 70 veces 7 sacos de perdón, ¿no? Dios, se me acabó el perdón.
Ya cualquier cosa que pasa me pone así en la tablita. Y entonces decirle a Dios, Dios, perdóname. Necesito que vuelvas a equipar mi vida con esa disposición de obedecerte para perdonar, porque el que no perdona no ama. ¿Por qué? Porque tú y yo somos imperfectos. Y tú me vas a tener que perdonar muchas veces y yo a ti también. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y cuando decidimos no mantenernos en el perdón, estamos siendo hallados faltos, incompletos. Y así podríamos pasar, oye Dios, a ver cómo está el almacén de la fidelidad. ¿Qué tan constante estoy siendo en cuidar las cosas que me has dado? ¿Cómo está la alacena de la obediencia? Porque podemos ir a la Biblia y estar viendo lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos pide hacer y no obedecer. Y así es importante pasar por la entrega, por la constancia, por la humildad, por la paciencia. A mí constantemente Dios me invita a ver, Arturo, revisa ese lugar donde guardas la paciencia, porque a mí se me hace que tiene una fuga. Y donde pensamos que hay suficiente, la abres y oye, Dios, perdóname porque estoy siendo impaciente. Y es una hermosa oportunidad para ir con Dios y decirle, Dios, sí es cierto, lo que tenía que encontrar no está. O está en una medida mucho menor a la que debía estar. Por eso vengo contigo. Por eso vengo a tus pies para que tú me vuelvas a dar, me vuelvas a bendecir con lo que yo necesito. Pero es una bendición que hoy lo escuches y hoy lo hagas. Porque si no atendemos, si no vamos a hacer ese inventario, puede llegar el día en que ya no estemos ni siquiera dispuestos a escuchar. Hoy, posiblemente tú puedas ver todavía la deficiencia. Si no arreglas, llegará el momento en que ya ni la veas. Qué hermoso sería, y anhelo, de veras, anhelo que así sea, que tú puedas ir con Dios y decirle, Dios, ya hice el inventario, ya hice la tarea. Y gracias a ti, gracias a tu fidelidad, sí me falta, pero me falta poquito. Vamos a arreglarlo, Dios. Tú hazlo en mí. Qué bueno sería poder decir con el corazón en la mano, Dios, gracias porque me invitaste a hacer este inventario espiritual y me di cuenta que lo que tú has hecho en mi vida ha sido maravilloso. Y estos pequeños faltantes que encontré, tú arréglalos. Porque solo tú lo puedes reponer. Pero no importa si es poquito o mucho o más lo que tienes que arreglar, el único que lo puede hacer es el Señor. Hoy es un día en el cual Dios nos recuerda que nuestra vida como creyentes depende de nuestras convicciones, de cómo estamos cuidando lo que Dios nos ha dado. Si vamos con Dios y le decimos, Dios, esto me está fallando, esto me está faltando, Dios lo puede restaurar. Dios es un experto y está continuamente anhelante de enderezar lo que se ha torcido, de corregir lo deficiente. Pero hay que hacerlo. Aquí tienes que tú ir con Dios y decirle, Dios, examina mi corazón. Como dice el salmista, pruébame, conoce mis pensamientos. Y entonces poder estar seguros que los pasos que demos hacia adelante sean pasos que nos acerquen más a lo que Dios quiere y no que nos alejen. Pasos que te acerquen más al Señor y no que te alejen de Él peligrosamente. Quiero recordarte que el diablo quiere acabar con nuestra vida. O sea, el diablo no te convertiste y dijo, ya se convirtió, ya ni modo. No. Si tú te convertiste, él quiere acabar con tu vida, acabar con tu testimonio, acabar con tu familia, acabar con todo lo que Dios te ha dado. Y Dios lo que quiere es que tú seas vigilante y que identifiques esas pequeñas cosas que tú piensas que no afectan y que afectan muchísimo. Dice en el Antiguo Testamento, cacen las zorras pequeñas. Las que no les haces mucho caso, es un detalle, es un pecadito. Y Dios dice, las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas.
son las que echan a perder nuestro amor por los demás. Son las que pueden apagar el amor en el núcleo familiar. O sea, la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué hay aquí? Personas y familias. No es complicado. O sea, y la iglesia no va a ser más fuerte que lo que las personas de la iglesia lo somos. ¿Qué tan fuerte es tu iglesia? Se traduce en qué tan fuerte es mi familia. ¿Qué tan fuerte es mi relación personal con Dios? Si yo no estoy fortaleciendo esos aspectos en mi vida práctica, entonces estoy débil. No tengas duda, la palabra de Dios se va a cumplir, pero Dios quiere que se cumpla en la bendición de lo que Él ha prometido cuidar en ti, bendecir en ti, darte. Si escuchamos la voz de Dios, hay bendición. Si no escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios también se va a cumplir en aquello que Dios no quisiera que nos pasara. Si no vivimos en amor, vivimos en el pleito. ¿En dónde quieres vivir? Dice en Juan 13:35, y con esto termino. Dice, en esto conocerán todos, fíjate, todos. En el momento que estés, en el ambiente que estés, en la circunstancia que estés, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y nota la siguiente expresión. Hay una pequeña palabra, es un sí condicional. Si tuviereis amor los unos con los otros. Oye, ¿que no eran discípulos? Sí. ¿Que no conocían al Señor Jesús? Sí. Pero ¿cuál era la condición para que ellos tuvieran éxito, victoria en su vida? Si tuviereis amor los unos con los otros. El amor de Dios, el que Dios derramó en nuestros corazones el día que nos salvó, puede estar bien aprovechado si lo estás cuidando, si estás identificando aquellas cosas que te pueden estar afectando, dividiendo, separando, o puede ser un amor que no esté fluyendo, que no se esté replicando, como dice el pasaje, a los otros. Si tuvierais amor los unos con los otros. ¿En qué fracasó la iglesia de Corinto? En este asunto. Lo que descuidaron fue el amor a Dios y el amor a los hermanos. El amor al prójimo, el amor a la esposa, el amor al esposo, el amor a los hijos, el amor a los padres. A veces se nos olvida que ese es el prójimo, ¿no? Es el que está más cerquita de ti. Es aquel al que Dios dice, cuando Dios nos dice, nos invita a reunirnos, dice, congréguense, reúnanse para estimularse a dos cosas. ¿Se acuerdan? Al amor y a las buenas obras. Es decir, al amor y a la obediencia a Cristo. Esa es la buena obra. ¿Oramos?